Biotecnología UDELA, manteniendo su compromiso por fomentar los espacios de divulgación científica, les da la bienvenida al conversatorio denominado Implementación de modelos PTML en el descubrimiento de candidatos a fármacos inhibidores de la familia Flaviviridae. Para lo cual, el día de hoy contamos con la presencia del máster en Química Sintética e Industrial del País Vasco y Enrique Andrés Velázquez López, que en la actualidad es candidato a PhD en Química Sintética e Industrial por la Universidad del País Vasco. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de unos 50 minutos y está destinado a un espacio al final del mismo para la generación de preguntas. Para lo cual, la persona que desee formular algún interrogante deberá colocarla en el chat para que ésta sea contestada. A nuestra audiencia les pedimos apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Sin más dilaciones, Yendrek, te damos la bienvenida de parte de toda la carrera de biotecnología. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero de todo corazón que la presentación que les voy a hacer a continuación sea de su agrado. Tal vez al inicio lo vean como que un poco complicado porque en sí el tema no es que es difícil. Los conceptos tal vez son un poco difíciles, pero una vez que los entiendes es fácil. Entonces, con todo, espero poder solucionar las preguntas al final de la presentación. Mientras tanto, voy a ir desarrollando un poco el contenido y explicar después el desarrollo de mi investigación como tal. Bueno, comenzando. El tema de mi investigación fue implementar un modelo PTML en el descubrimiento de candidatos a fármacos inhibidores de enfermedades virales de la familia Flaviviridae. Mis directores científicos fueron Sonia Arrasate Gil y Humberto González Díaz. A continuación, este de aquí es un índice del cual los temas que nosotros vamos a estar hablando a lo largo de la disertación. Esto de aquí fue gracias a la Universidad del País Vasco, a la Universidad de Valencia y a la Universidad de Navarra, como tal, en el máster interuniversitario que estuve realizando de Química Sintética e Industrial. Bueno, en primera instancia vamos a hablar acerca del diseño de fármacos, ¿ya? Comenzando esta parte de aquí, ¿por qué es importante esto de aquí? Es más que todo para que tengan una idea de cuáles son las etapas en específico, la parte del diseño y descubrimiento de fármacos, porque, por ejemplo, nosotros como biotecnólogos, algunos también que están asociados a las carreras clínicas, todos sabemos casi las partes de cómo se va desde un fármaco desde el inicio hasta que ya llega la parte comercial, en especial con esto del COVID, que las fármacos que están en la fase preclínica. Pues yo les quiero enseñar un poco acerca de cuáles son las técnicas que se pueden utilizar en el descubrimiento de fármaco al inicio de todo esto. Entonces, primeramente, ¿qué sería el diseño de fármacos? Nuestra querida amiga Wikipedia la define como la forma de encontrar medicamentos mediante diseños basados en sus acciones biológicas, pero le podemos decir en cristiano, que es un diseño que busca una estructura pequeña que pueda inhibir una actividad biológica como tal. Los productos naturales han sido la fuente clásica para la búsqueda de fármacos o principios activos. Como tal, era un ejercicio de prueba y error basado en la observación. Con la llegada de la era postgenómica, el incremento de la información hace que las herramientas computacionales puedan ser aplicadas en los diversos aspectos del descubrimiento de fármacos, siendo así que estos de aquí, en la actualidad, son utilizadas o presentadas en el descubrimiento de fármacos asistido por computadora, en el cual nosotros identificamos un target y de eso de ahí, o mejor dicho, la enfermedad que nosotros queremos combatir, y podemos tener dos metodologías importantes, o dos grandes metodologías importantes que abarcan el resto de diferentes métodos que van a ser utilizados y aplicados. En este caso, primeramente tenemos los que son el diseño de fármacos basados en estructura, algo así. Esto es algo que yo hice, es acerca de un diseño de fármacos para buscar un fármaco contra el Zika, en el cual este de aquí se basa netamente en lo que es docking y en la información 3D de las moléculas. Es decir, para nosotros poder realizar todo este diseño de fármacos como tal, aquí como pueden observar, estas son la proteína y aquí tenemos el pequeño compuesto en el sitio activo para que sería el fármaco diseñado, ¿ya? Digamos que para hacer esta parte de aquí es necesario mucha información que esté ya en 3D, en tercera dimensión, tanto la proteína, el ligando y muchas otras cosas.
¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos esa información? Cuando solamente tenemos la información del ligando, más no sabemos hacia dónde lo podemos direccionar. En este caso, es la metodología basada en el ligando, en el cual se utilizan técnicas como los métodos QSAR y las búsquedas de similitud para poder hacer los hits, después nuestros compuestos líderes y hacer la verificación in vitro y al final, finalmente obtener nuestros compuestos, nuestros candidatos a fármacos. ¿No? A lo largo de todo, como ya mencioné anteriormente, el descubrimiento de fármacos ha sido un ejercicio de prueba y error, ¿ya? Esto se debe a que en realidad eso de aquí involucra vastas y gigantes cantidades de tiempo y dinero, siendo así que en un estudio realizado en el 2016 se estableció que el coste de realizar como tal y pasar desde la etapa 1 hasta la etapa de ya se comercializa el fármaco o tienes el medicamento como tal, en la última década ha aumentado más del 150%, siendo así que esto de aquí, hacer un solo fármaco, puede llegar a costar entre aproximadamente 800 millones a 2.6 billones de dólares como tal. Entonces, y aún así, entre todas estas etapas que nosotros tenemos aquí, desde nuestro sinfín de probabilidades que pueden ser nuestras estructuras químicas hasta que nosotros lo denominemos como un fármaco o un medicamento, tiene que pasar por todo esto de aquí y hay altas probabilidades de fallos. Ahí se invierten cantidades gigantes de dinero y aún así no, o sea, no, muchos más del 90% de estos compuestos no pasan las pruebas preclínicas porque no consiguen la aprobación del FDA en esta etapa. ¿Ya? ¿Y a qué se debe esta parte de aquí? En primera instancia se debe a que en la primera etapa del diseño se va casi el 75% de todo el presupuesto. Pero ¿cómo nosotros podemos mejorar esta parte de aquí? ¿O cómo nosotros podemos hacer que se reduzcan los costos, los tiempos? ¿Ya? Porque primeramente, para hacer esta etapa de aquí, nosotros nos basábamos en la parte de pruebas, es decir, pruebas in vitro, estar probando. Pero con la llegada de la química computacional, que es un campo de la química que favorece el estudio de las moléculas en sílico, esto de aquí favorece el estudio, la identificación y optimización de las moléculas. Y nosotros también tenemos que seguir ciertos pasos fundamentales en este descubrimiento que podemos acelerar y mejorar de esta manera. ¿Ya? Como se observa en la figura, estos son los pasos que se llevan a cabo tradicionalmente. Estos de aquí son secuenciales, tanto en la parte de descubrimiento hasta la parte ya de las pruebas in vitro, las pruebas en humanos y ya la parte del registro y mercadeo como tal. ¿Ya? Si una de estas etapas es lenta, esta de acá ralentizará todo el proceso. Por tal motivo, si en esta parte de aquí, que es la que yo me enfoco, si se dan cuenta en la gráfica, es una gráfica que tiene tiempo versus el costo, a pesar de que en la etapa que yo más me des, es la etapa que tiene más tiempo, es la que consume la mayor cantidad de tiempo, siendo así que anteriormente la etapa de descubrimiento podía llegar hasta aproximadamente unos 3 años hasta ver si es que puede existir un compuesto que pueda llegar a ser un fármaco, ¿ya? Entonces, en esta parte de aquí, yo les doy desde la investigación básica y la evaluación, utilizando técnicas de acoplamiento y métodos QSAR para poder descubrir los nuevos fármacos. Por tal motivo, una optimización de estas etapas permitirá reducir costos y tiempos en el descubrimiento de fármacos. A continuación, les voy a introducir 3 conceptos nuevos que van a ser necesarios y para entender y desarrollar las técnicas que yo les voy a mencionar a continuación. Primeramente, les voy a hablar acerca de la quimioinformática. ¿Ah? La quimioinformática como tal fue introducida por Brown en 1998, la cual es una mezcla de las herramientas informáticas para transformar los datos en información y a su vez conocimiento con el propósito de identificar compuestos y así obtener fármacos. ¿Ah? A lo largo de los 40 años que ha tenido la introducción de este término o esta nueva ciencia, que es la quimioinformática, ha venido surgiendo muchas modificaciones en su definición, ¿ya?
pero en el campo en el que más se ha desarrollado es en el descubrimiento de fármacos. Pero como se muestra aquí en el gráfico como tal, la quimioinformática no solamente tiene campo en el descubrimiento de fármacos, sino también ha tenido grandes utilidades en lo que es la biotecnología, la química de polímeros, la química sintética, la biología, la química ambiental, la genética de proteínas, entre otros. ¿Listo? A pesar de que esta herramienta es muy útil, esta de aquí presenta grandes limitaciones que en la actualidad están tratando de ser corregidas o solucionadas. Después de décadas de estudios con la llegada de la era del Big Data, que es toda la generación de bases de datos a partir del año 2000, se introdujeron nuevos conceptos, nuevos términos, nuevas metodologías de alto impacto que aceleraron y mejoraron esta etapa, o mejor dicho, esta ciencia de la quimioinformática como tal. Entre las técnicas más usadas en la quimioinformática se encuentran los métodos QSAR, ¿ya? Que son Quantitative Structure Activity Relationship, en el cual estos de aquí explican la relación cuantitativa estructura-actividad explican la relación cuantitativa estructura-actividad buscando una relación matemática entre una respuesta biológica y las características y propiedades químicas cuantitativas de las moléculas. Estas propiedades químicas cuantitativas, ¿a qué se refieren? Bueno, se refieren a las características que explican el comportamiento de las moléculas. En este caso, pueden ser los descriptores moleculares, que pueden ser constitucionales, topológicos, geométricos, hemodinámicos y eléctricos. Nosotros, ¿por qué queremos los descriptores? Que son variables que guardan la información básica de los compuestos. Y en este caso, lo que nosotros vamos a hacer con los métodos QSAR es buscar una relación utilizando estos descriptores. En este gráfico de aquí nosotros podemos observar más, para que sea más entendible, la parte de qué queremos lograr con estos métodos. Por ejemplo, por un lado tenemos los puntos naranjas y por el otro lado tenemos los puntos verdes. Al momento de que nosotros introducimos ya en un modelo QSAR un nuevo compuesto, este de aquí va a ser analizado por el modelo QSAR mediante un análisis de su relación cuantitativa, y este de aquí va a decidir qué tan distante está este compuesto de estos puntos naranjas y este compuesto de estos puntos verdes, asociando a cuál está más relacionado y de esta manera clasificándolos. De esta manera nosotros podemos introducir una búsqueda en el cual, cuando no sabemos o no tenemos, digamos, una idea concreta de que cuando desarrollamos un nuevo compuesto, a qué puede atacar o a dónde lo podemos direccionar o qué puede ser o qué utilidad puede tener. Entonces, Humberto González Díaz, por si acaso es mi director, ¿ya? Ha resumido las etapas del descubrimiento de fármacos utilizando métodos QSAR en este diagrama, en el cual nosotros podemos observar que tenemos primeramente una generación de base de datos con nuestras nuevas moléculas, como les estaba explicando, descriptores moleculares. Mediante un análisis estadístico y métodos QSAR podemos obtener un nuevo fármaco. Adicional a eso, se le pueden añadir nuevas técnicas de nueva generación como el Machine Learning para acelerar y mejorar este proceso. En los últimos años, las bases de datos han crecido significativamente. Esta abundancia de compuestos ha llevado al aumento de fracasos en las tasas de fármacos que son aprobados por el FDA. Y esto de aquí, ¿por qué se puede deber o a qué puede ser? Pues bueno, esto de aquí más que todo es porque nosotros cuando hacemos una investigación generamos grandes cantidades de datos, muchas bases de datos que a veces los programas normales o antiguos no tomaban en consideración. Entonces, lo que se ha estado haciendo con esto de aquí, con estas nuevas metodologías, es generar librerías y colecciones de datos para que puedan ser utilizadas adelante para así hacer una síntesis de compuestos y ahorrarnos de esta manera muchos ensayos in vitro y muchas pruebas en animales. Ya, de esta manera nosotros como que podemos asegurar o acelerar diciendo, ¿sabes qué? Mira, de los 10.000 compuestos, estos 200 tienen tal vez utilidad, pero ya no vas a tener que probar 200 y no vas a tener que probar 10.000. Entonces, de esta manera, pues, cuando tú haces pruebas de esos 10.000 y obtienes esos 200, tú generas información. Y gracias a los avances de la ciencia, que la ciencia ha generado,
ya ha generado grandes cantidades de datos, la información que eso obtiene no solamente nos da información acerca de las condiciones en las que fueron realizados los ensayos, ni tampoco de los valores estructurales de los compuestos usados, sino también nos da como que una visión de las interacciones intrínsecas que tienen estas moléculas. Siendo así que mediante las técnicas de aprendizaje automático, nosotros podremos desarrollar modelos de predicción más específicos que a la larga tomen en consideración los datos que los modelos anteriores a ellos no tomaban. En este caso viene la introducción de lo que serían los modelos PTML, el cual tienen por su nombre por Machine Learning y la teoría de perturbación. Pero, ¿qué es Machine Learning? ¿Qué será el aprendizaje automático? Pues es un subcampo de la computación y una rama de la inteligencia artificial, la cual su objetivo es desarrollar técnicas que permitan que un sistema presente la capacidad automática de aprender y mejorar sin una programación previa. ¿Ya? Siendo así que estos modelos ML, que utilizan el ML, puedan utilizar los datos, o sea, puedan acceder a los datos y más aún puedan utilizarlos de una forma correcta, sin una programación previa. Es decir, que aprendan cada vez que se vayan usando, aprenden. ¿Ya? Pero ¿cuál es digamos, el problema también con este de aquí que les venía diciendo? Desafortunadamente, los métodos convencionales con conjuntos de datos de Big Data no son útiles para todos los casos, debido a que los métodos clásicos no toman en consideración grandes conjuntos de datos que aparecen en los ensayos preclínicos y nosotros, por ejemplo, para nosotros sí son importantes. En este caso, por ejemplo, puedo mencionar lo que son células, en qué tipo de células se fue realizado el ensayo, en qué proteína, en qué organismo, que a la larga, para saber las interacciones y predecir un correcto funcionamiento de que ya está en un organismo, es necesario, porque ya estás socavando los posibles errores y fallos o fallos en las pruebas preclínicas antes de que sucedan. Ya las vas a poder tener en consideración. Para resolver este problema se deben introducir métodos inusuales, y esto incluye las herramientas de la teoría de perturbación, la cual es un conjunto de esquemas que describen sistemas cuánticos en términos más sencillos. Resumiendo y en cristiano, la idea es empezar con un sistema simple y gradualmente ir adicionando perturbadores para que de aquí puedan simular un modelo complejo a partir de un simple. ¿Ya? Entonces, primeramente, ya que les mencioné las dos ideas o los dos conceptos básicos, tanto del Machine Learning, de que aprenda sobre teorías de perturbación, que son operadores de perturbación que van a ser añadidos a un sistema simple para que de acá pueda complejo, y esto de aquí darle como que una mayor capacidad de estudio y que ingresen otras variables que por lo general no entraban. Podemos decir que ya la definición o el concepto del modelo PTML o Perturbation Theory Machine Learning. Los modelos se basan su función en una función de referencia, a la cual a estas de aquí se les van a agregar operadores de perturbación de la teoría de perturbación para medir las desviaciones frente a esta propiedad, de manera que puedan predecir las propiedades de un sistema similar, pero que presenten las propiedades de un sistema desconocido, pero similar. Es decir, a lo que nosotros queremos llegar con esto de aquí, al modelo, es que cuando nuestra función, la función de referencia a la cual nosotros les vamos a añadir los operadores de perturbación, nosotros podamos predecir un modelo desconocido, pero similar, como tal. Más adelante igual se van a ir como que explicando más detalladamente estas cosas. Entonces, una vez con esta parte de aquí, nosotros vamos a añadir los que son las medias móviles o moving average a nuestro sistema de referencia para obtener nuestra función calculada, que es la respuesta que nosotros vamos a buscar a partir de nuestro modelo PTL. Y esta de aquí lo que va a hacer es predecir una actividad biológica.
El Moving Average, como tal, constituye una herramienta estadística para analizar conjuntos ordenados y eliminar así la aleatoriedad de los datos. Más adelante les voy a explicar por qué es necesario eliminar esta aleatoriedad de los datos para que puedan ser tomados en consideración como valores numéricos para nosotros así poder predecir correctamente nuestra actividad. La función que nosotros vamos a obtener es una forma de predecir la actividad por computadora, en el cual nosotros vamos a tener nuestra función de referencia, la cual va a servir como modelo base. Nosotros les vamos a añadir los operadores de perturbación y así de esa manera vamos a poder predecir una actividad. En este caso, el que forma parte, como estaba explicando, la función calculada va a ser una forma de un sistema desconocido pero similar al original. Entonces, tenemos esta parte de aquí. En la parte del que sería A sub 0 y A sub 0 representan todos los errores posibles que nosotros no vamos a considerar. La función de referencia es nuestro valor de origen, ¿ya? Y es la probabilidad de que un compuesto seleccionado al azar sea activo. Y acá tenemos operadores de perturbación, los cuales nos van a ayudar a que los demás datos que no fueron tomados en consideración en otros modelos puedan ser considerados al momento de nuestra evaluación. Ahora, ¿por qué la familia Flaviviridae? Ya que les he explicado un poco de los métodos, ya cuando estemos viendo la metodología, ahí se entiende todito. O sea, yo sé que la parte teórica, y eso que estoy tratando de hacerlo lo más digerible posible porque el concepto no es fácil, ya aplicándolo es fácil. ¿Ya? La razón principal por la que decidí trabajar con flavivirus es porque somos de Ecuador. El dengue, el chikungunya, el Zika son enfermedades que por lo general casi todos los años pasan en este territorio y entonces quería abarcar un problema que esté presente en mi país, no quería algo que esté afuera de, por ejemplo, en España, donde realicé la investigación. En este caso, pues, el grupo Arborovirus contiene la familia de los flavivirus. Estos de aquí son transmitidos por artrópodos hematófagos como el mosquito Aedes aegyptis, en el cual es el vector de transmisión del dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, el virus del oeste del Nilo y el Zika. La principal razón por la que escogí estos de aquí como base es porque además de que son transmitidos por el mismo vector, estos de acá conservan aproximadamente más del 90% de su secuencia similar. Entonces, digamos que si puedo diseñar un fármaco para acabar uno, puedo utilizar un fármaco que ya haya presentado una actividad correcta en uno de estos para diseñar contra lo otro. Por lo general, la diferencia es del 2%, que es lo que genera el problema y nosotros tenemos que ver cómo solucionarlo, pero el 90% de su secuencia es exactamente igual. La sintomatología entre estas enfermedades son muy similares: dolor en los ojos, dolor de cabeza, dolor muscular, sarpullido. El que ha tenido dengue sabe que a pesar de que no es mortal, es una piedra en el zapato, ¿ya? Siendo así que, por ejemplo, a pesar de que no es una enfermedad mortal, para la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad muy grave, porque inclusive a pesar de que esta enfermedad no es nueva, es de hecho ya bastante vieja, desde antes de los años 1970, aún en la actualidad no existe una cura para esto, ¿ya? Y pues en alguno de estos casos, a pesar de que es leve, la proporción, estas enfermedades pueden pasar a grave, como sería la diferencia entre el dengue y el dengue grave o el dengue hemorrágico, en el cual ese de ahí sí tiene probabilidades de muerte. Como pueden observar en la gráfica que obtuve de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 hubo un récord en la presencia de casos positivos de contagio por dengue, ¿ya? Siendo así que, bueno, esto de aquí yo ya leí y llegó hasta 3.1 millones de personas, para una enfermedad que no, solamente aquí en las Américas, para una enfermedad que ya es vieja y que se supone ya debería estar estudiado, pues sigue estando muy presente en nuestro ámbito. Siendo de esta manera, pues la Organización Mundial de la Salud en el 2016 dijo que aún no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Y como pueden observar en este gráfico de acá, podemos ver la distribución de las diferentes enfermedades que son miembros de la familia Flaviviridae en el globo.
Entre nosotros, pues tenemos más que es lo que es el dengue, la fiebre amarilla. En 2016 tuvimos, el mundo estuvo loco por la parte del Zika, y aún así no tenemos cura. Entonces, el objetivo en esta parte de aquí, lo que nosotros queríamos llegar, es implementar un modelo quimioinformático basado en PTML, capaz de procesar y analizar grandes bases de datos, obtener una base de datos adecuada para la validación de este método, evaluar las funciones obtenidas a partir de su estructura y las condiciones de ensayo, y utilizar el modelo para predecir nuevos compuestos sintetizados por el grupo de nuestra investigación. Como procedimientos, este es un esquema general de los pasos a seguir, o un diagrama, para poder obtener nuestro modelo y así predecir la actividad de los compuestos, que voy a detallar a continuación. Primeramente, lo que nosotros tenemos que hacer es una generación de las bases de datos. En esta parte, pues primero nosotros nos vamos a plantear, ya esta parte de aquí es cómo se hace, aquí van a entender. Primeramente, nosotros vamos a identificar una enfermedad, ¿verdad? Tenemos nuestra enfermedad, que es flavivirus, las enfermedades transmitidas por flavivirus. Vamos a realizar una revisión bibliográfica acerca de toda esta familia, de los compuestos que se han usado, de los ensayos, todo. Vamos a hacer una recopilación gigante de información hasta empaparnos lo que más podamos de esta enfermedad. Una vez que nosotros tenemos, ya conocemos a la enfermedad, vamos a buscar los compuestos que han sido publicados y que han reportado actividad frente a alguna de estas enfermedades en el ChemBL, ¿ya? Que es una base de datos gigante que tiene aproximadamente casi 2 millones de compuestos y un montón de casi millones de actividades reportadas acerca de estos compuestos, no solamente de Zika o enfermedades transmitidas por flavivirus, sino también de cáncer y otras enfermedades de retrovirus y así. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nosotros vamos a buscar ensayos y actividades biológicas que hayan sido reportadas para estas enfermedades, que contengan actividad biológica, que contengan descriptores moleculares y las condiciones de ensayo. Una vez que nosotros recopilamos toda esta información, nosotros vamos a hacer nuestra primera base de datos, que va a ser un asco. Literalmente va a ser un asco. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso yo recopilé 47.405 compuestos que fueron reportados con actividad contra las enfermedades que yo estaba buscando. Pero, por ejemplo, para el cáncer hay 900.000, 1 millón, 2 millones. O sea, puedes trabajar con bases de datos gigantes que es necesario ser depuradas. En este caso, pues a continuación explico lo que es la parte de la depuración o el filtrado de los datos, ¿verdad? Una vez que nosotros ya tenemos nuestra base de datos ya obtenida, pero que está pura, no ha sido modificada, nosotros vamos a identificar cuáles son lo que nosotros vamos a utilizar para nuestro modelo. En este caso, como los modelos PTML toman la idea base de los modelos QSAR también, nosotros vamos a tener que identificar los descriptores que más adelante van a estar representados como de sub K. Los descriptores, como mencioné anteriormente, son variables que conservan la información básica de los compuestos. En este caso, yo seleccioné lo que es el logaritmo de partición, el peso molecular y el área de superficie polar total. En este caso, ¿por qué escogí estos modelos? Y cuando explicaba la parte del modelo QSAR, explicaba que habían otros descriptores topológicos, energéticos, termodinámicos. Bueno, pues los estructurales, los descriptores estructurales son los más fáciles de calcular, ya sea que los calcule aquí en Ecuador, en España, en China, y utilice varios programas, van a ser similares, parecidos o iguales. Entonces, en este caso, estos tres de aquí son los más utilizados para la primera parte, que es diseñar el modelo. Ya después puedo estar añadiendo, probando con otros. Adicional a eso, nosotros vamos a tener las condiciones de ensayo que están presentes en los estudios que nosotros estuvimos viendo cuando estábamos buscando las actividades en el ChemBL, para así obtener nuestra base de datos. Lo importante en esta parte es que, a pesar de que nosotros vamos a identificar nuestros descriptores, vamos a tener nuestras condiciones de ensayo, el problema es que esas bases de datos suelen estar incompletas, faltan datos, los han subido mal. Entonces ese es un trabajo que hay que hacerlo muy bien, porque de eso va a depender todo lo demás de nuestro modelo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Primeramente,
identificamos, tenemos nuestras condiciones. Aquellos que no tienen, primero, aquellos que no tienen actividad biológica, chao, eliminados. ¿Por qué? Porque necesitamos la actividad biológica para que nos sirva como modelo de referencia. ¿Se acuerdan en la parte de del modelo PTML? Nosotros vamos a predecir una actividad de nuevos compuestos en sistemas desconocidos, pero similares. Entonces, por ese lado, entonces, los compuestos que no presentaron actividad, chao. Una vez que nosotros ya eliminamos los compuestos que no tenían actividad, pero, por ejemplo, si tienen su estructura química computacional, que es el SMILE, chéverísimo. Eso de aquí nosotros podemos calcularlos. Entonces, en este caso, utilizamos Software Dragon para el cálculo de los descriptores faltantes en la base de datos y así ya completar nuestra base de datos. En este caso, una vez que nosotros ya eliminamos la parte de los que no tenían actividad biológica y completamos ya los compuestos que no tenían sus descriptores, pasamos a una base de datos con 46.518 compuestos. Ahora viene la etapa del procesamiento de los datos. Esta parte de aquí ya va a hacer que sea un poco más pesada, un poco más ya lo van a ver, es un poco que hay que entenderlo un poquito bien. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestra base de datos con 46.518 compuestos, es necesario hacer un tratamiento y preparación de datos mediante estadística para hacer el cálculo de la media móvil. Como explicaba anteriormente, la media móvil es una herramienta estadística que sirve para eliminar la aleatoriedad de los datos y así homogeneizar datos. ¿Por qué es necesario esta parte? Ya, esto de aquí. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener valores nominales. Vamos a tener que queremos que sean tomados en consideración, ¿verdad? En este caso, la media móvil o moving average va a hacer que esto de aquí sea posible. Nosotros en nuestras bases de datos, cuando les mencionaba que teníamos los descriptores, ¿verdad? Y también teníamos nuestras condiciones, que eran parte fundamental de lo que nosotros íbamos a necesitar para poder desarrollar nuestro modelo, muchas de estas variables son nominales. Es decir, que no basados en un modelo numérico. Por tal motivo, utilizamos los cálculos de las medias móviles y haciendo así posible que las variables nominales, en este caso que eran estas 6, sean tomados en consideración y puedan pasar de variables nominales a asignárseles un valor numérico para que puedan entrar a la parte del cálculo de nuestra media móvil. ¿Ah? Listo. Ahora, continuando, vamos a la parte de análisis y resultados. Esta parte, cuando nosotros ya tenemos la parte de las medias móviles, nosotros ya podemos ir a obtener nuestra variable experimental, que es nuestra variable dependiente y va a ser la parte que nosotros vamos a predecir en función con nuestro sistema de referencia. En este caso, aquí tenemos lo que sería una variable que se llama BIJ. BIJ va a representar la actividad biológica. Nosotros con esta actividad biológica, nosotros vamos a buscar una función experimentada, ¿ya? Que en sí lo que va a ser un modelo de clasificación. ¿Ya? Va a ser un modelo de clasificación que nosotros vamos a darle a la actividad biológica. ¿Por qué necesitamos un modelo de clasificación? Como muchos experimentos no son similares, muchos experimentos no comparten las mismas unidades, muchos de estos ensayos, por ejemplo, pueden estar en porcentaje, pueden estar en rendimiento, pueden estar en concentración, pueden estar en coeficiente de inhibición. Estos de aquí no son, ¿cómo los junto? ¿Ya? Entonces no puedo. Por tal motivo, vamos a convertir estos valores y los vamos a transformar en un sistema de clasificación de unos y ceros para poder ser utilizados y así poder utilizar este sistema de clasificación a futuro para poder diferenciar compuestos nuevos y de esta manera predecir sus actividades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra función, nuestra actividad, ¿verdad? Y queremos llegar
a un sistema de clasificación entre 1 y 0. Para eso, nosotros vamos a asignarle a estas unidades un concepto que se llama la deseabilidad o desirability, en el cual nosotros vamos a establecer si el compuesto es deseable o no es deseable según su característica. A su vez, vamos a establecer puntos de corte o cutoffs que van a decirnos cuándo es favorable y cuándo no es favorable. En este caso, nosotros establecemos que es deseable, por ejemplo, que el porcentaje sea mayor. Es decir, entre mayor porcentaje, por ejemplo, de actividad, es mejor. La velocidad, entre mayor velocidad de reacción tenga, es mejor. En el caso contrario, por ejemplo, la KI, la IC50 son en concentraciones. Entre menos concentración, es mejor. Ya, esto ya lo voy a explicar un poquito más adelante para que entiendan porque cómo vamos a hacer esto. Al momento en que nosotros vamos a hacer el sistema de clasificación, nosotros establecemos, ¿verdad? Deseables, no deseables. Que tengan la parte de que sean altos o que sean la parte de que sean menores. Con nuestros cutoffs, nosotros vamos a calcular si el compuesto o el valor experimental va a ser activo o inactivo. Y nosotros lo hacemos mediante el cálculo de los promedios. Con estos de aquí, nosotros establecemos los promedios acá. Y si el valor promedio es mayor que el cutoff y la deseabilidad es deseable, entonces este compuesto va a ser activo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si uno de los compuestos que tienen actividad biológica, su promedio es mayor que el cutoff, ¿ya? Y es deseable, es decir, que sea favorable, en este caso que sea uno de estos de acá, el compuesto va a ser activo. Caso contrario, pues no va a ser activo. En el caso contrario, pues, si la deseabilidad es menor y el valor promedio es menor que el cutoff, entonces es favorable y va a ser catalogado como un compuesto activo, caso contrario, un compuesto no activo. Esto lo que quiero decir en esta parte es porque cuando tú desarrollas un fármaco, en especial, por ejemplo, los fármacos que son tomados en pastilla, tú necesitas concentraciones bajas, ¿ya? Porque puede ser tóxico para las demás personas. Entonces, entre menos, va a ser favorable. Por eso, en este caso, menos, si es menor al cutoff, nosotros, por ejemplo, establecimos 100 nanomolar para los que son en concentración, va a ser favorable y va a ser reportado como activo. Caso contrario, si es demasiado, eso no va a entrar. Por ejemplo, para las reglas del Lipinski no sirve. Continuando, y ahora vamos a hacer lo que es el cálculo de la función de referencia. Nosotros ya tenemos, ¿verdad?, nuestra función experimental, ya establecimos que las actividades que fueron reportadas en nuestra base de datos no podían ser clasificadas, puestas en un sistema de clasificación para actividad, entonces los convertimos mediante esta introducción, esta transformación o asignación para que sean unos y ceros. Ahora nosotros necesitamos el cálculo de la función de referencia. Y esta de acá se basa en probabilidades y representa la probabilidad de que cualquier compuesto seleccionado al azar sea activo. ¿Esto a qué quiere decir esta parte de aquí? Es como que, más que todo, es que si un compuesto seleccionado al azar, un subcompuesto, cualquier compuesto que sea escogido al momento este de acá, sea correctamente activo. A esto de aquí, esta es nuestra función de partida. A esta función de referencia se le añaden los operadores de perturbación o moving average, que lo que van a hacer son, como ya expliqué, medir qué tanto se desvían del promedio de los datos, para así obtener nuestro modelo. Estos datos van a ser ingresados, tanto la función observada como la función de referencia y los operadores de perturbación, en un software estadístico llamado estadística, mediante un análisis lineal discriminatorio para así obtener nuestro modelo PTML-LDA. ¿Por qué el análisis lineal discriminante? Porque nosotros vamos a buscar un sistema lineal, una ecuación lineal que va a representar a nuestro modelo. En este caso, nosotros vamos a utilizar dos series, una serie de entrenamiento y una serie de validación, que van a ser clasificadas entre el 75 y el 25% de toda la data que tenemos en nuestra base de datos. A esto de acá, nosotros vamos a hacer, o mejor dicho, ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos, una vez que ya llegamos a este punto, tanto para la serie de entrenamiento como para la serie de validación, que el modelo
aprenda, que el modelo mejore, que el modelo tome en consideración muchas cosas que nosotros queremos que él lo haga y no que nosotros le estemos diciendo, en este caso. Por tal motivo, nosotros vamos a hacer estudios entre varias series con varios datos, con All-Effects y Forward Stepwise. En este caso, el All-Effects va a hacer que al momento que está analizando el programa, un análisis multivariado, que tome el programa todos los efectos posibles, que tome todas las condiciones, todos los valores y me bote un modelo, tanto para el entrenamiento y la serie de validación. ¿Ya? La serie de entrenamiento me va a servir para que aprenda y la serie de validación me va a servir para corroborar que se está haciendo un correcto análisis. En cambio, el Forward Stepwise lo que me va a hacer es que la computadora o el modelo o el programa que yo estoy diseñando seleccione, según su criterio, cuáles son las mejores condiciones para el modelo. Y esto es bastante peculiar porque entre más juegas, entre más le haces, entre más cambios haces, entre más verídicos sean los datos, esto de aquí va a estar mejorando hasta finalmente obtener nuestra función calculada, que sería la parte que nosotros estamos buscando para predecir la actividad. Pero, ojo, aquí hay un pequeño problema. Que vamos a obtener nuestra ecuación, ¿verdad? Que es nuestra función lineal, que nos va a predecir la actividad. Pero estos valores de aquí son adimensionales. Son valores que tampoco me van a servir para un sistema de clasificación. Me está diciendo la actividad, sí, pero yo no los puedo utilizar para un sistema de clasificación. Por tal motivo, lo que toca hacer es introducir un nuevo concepto que es el cálculo de las distancias de Mahalanobis, que es una medida de distancia y su utilidad radica en la forma de determinar variables multidimensionales con la misma distribución de probabilidad. En sí es una herramienta estadística que lo que me va a ayudar es que yo tengo variables que son multidimensionales y esta de acá me los va a convertir en un sistema de preprobabilidad que yo voy a poder utilizar para hacer mi sistema de clasificación entre 1 y 0, ¿ya? Siendo 1 ya 1 activo y 0 no activo. En total, yo diseñé los PTML para poder obtener mi modelo propuesto, haciendo múltiples cambios entre las variables que tomamos en consideración, los cutoffs, la selección de las variables y los efectos. La parte en este caso, estas variaciones son bastante importantes porque, por ejemplo, en el caso de los cutoffs, son los puntos críticos que van a definirme si un compuesto es activo o no activo. Por eso es necesario saber, por ejemplo, si estoy utilizando actividad que punto de corte es correcto para que pueda ser reportado. Si estoy utilizando una concentración, pues qué valor es, por ejemplo, el mínimo como para ser considerado activo. Igual, por ejemplo, para el IC50, para el coeficiente de inhibición. ¿Ya? La selección de variables, los descriptores que estoy usando, en este caso estoy usando 3, puedo usar 200, puedo usar 5, puedo usar diferentes tipos, no solamente estructurales, puedo usar eléctricos, por ejemplo, topológicos, y los efectos que van, o sea, las diferentes pruebas estadísticas que van a ser probadas en los diferentes modelos. Una vez que yo comencé a hacer todas estas variaciones y comencé a probar y probar y probar, me tocó seleccionar aquellos que tenían los mejores parámetros estadísticos antes de llegar a mi modelo propuesto. Lo que nosotros buscábamos es que por lo menos obtener un modelo de especificidad, sensibilidad y precisión mayor al 70% según lo reportado en la bibliografía, que nosotros lo consideramos como favorables, y adicional a eso, que tome las funciones de entrada que nosotros estamos buscando, que serían la función de referencia, los descriptores moleculares y las condiciones. En este caso, nosotros aquí, por ejemplo, les presento dos diferentes resultados de la tabla al momento del análisis. Pueden observar para un lado, en este caso, que está tomando en consideración, para este modelo de aquí, está tomando en consideración la función de referencia y está tomando en consideración el descriptor 1 con la condición que aportan valores de que están siendo tomados en consideración, pero no me toma en consideración ninguna de estas condiciones
Está utilizando descriptor 1, es, en este caso, pues, el logaritmo de partición. 2, el peso molecular, y 3, el TPCA. No me están tomando en consideración ninguno de estos de aquí. Y es importante, no es importante, se los explicaré a continuación. En este caso, por el otro, igual tenemos la tabla de resultados para ver si están siendo tomados en consideración la que yo quiero, y pues, como pueden observar en este lado, pues tampoco. En el modelo que yo logré llegar al final, pues, pueden observar, en este caso, está tomando en consideración todos los descriptores y las condiciones que yo buscaba. ¿Por qué es importante? En el momento en que nosotros ya hacemos ese análisis y vemos que sí está tomando en consideración las condiciones, que sí forman parte de su estudio, de su análisis, nosotros vamos a tener nuestra función lineal. Y la función que yo obtuve es esta de aquí. Abarca todas las condiciones que yo estaba buscando, tengo una P de 0.05, es muy favorable y, como pueden observar, toma condiciones que yo estoy buscando. ¿Por qué es importante esto de aquí? Porque, por ejemplo, cuando yo ya diseño este modelo, si una condición no entra, va a influir mucho en el resultado. En el modelo que yo obtuve, los parámetros estadísticos, como pueden observar, son favorables, son mayor al 70% como buscaba o se menciona en la bibliografía. Tengo una especificidad del 75.9, una sensibilidad de 78.88 y una precisión de 77.25, y igualmente valores favorables para tanto en la serie de entrenamiento como en la serie de validación. Eso no quiere decir que otros modelos no sean favorables o no presenten parámetros estadísticos que sean favorables. Como les mencioné, por ejemplo, aquí les estoy presentando otros modelos que realicé, que presentan parámetros estadísticos favorables. Es decir, miren, tienen la especificidad, la sensibilidad, el 70%, tanto para la serie de entrenamiento como la serie de validación. Según el análisis, pues sí, es favorable, puede servir para predecir actividad este modelo. Pero al momento en que nosotros nos vamos a la parte de la ecuación lineal, esta de acá, como pueden observar, no me toma todas las condiciones. Por ejemplo, para el modelo 2, me toma la condición 1, el descriptor 1, el descriptor 2, la condición 1, descriptor 3, la condición 5, el descriptor 3, la condición 6. Acá, asimismo, me toma en consideración algunos descriptores, a veces sí, a veces no. Me toma en consideración algunas condiciones, a veces sí, a veces no. ¿Y cómo puede influir la falta de estas condiciones? Pues, como pueden observar en esta parte de acá, esta es la ecuación lineal que yo obtuve al final de varios intentos, varios análisis, y es porque yo quiero tratar de predecir todos los casos posibles antes de llegar a la serie in vitro. ¿Ya? Quiero poder decir, ¿sabes qué? Este de aquí sí va a presentar actividad, sí va a ser favorable, y estoy evaluando condiciones que a la larga sí van a ser probadas en la parte experimental, pero yo ya desde ahora estoy evaluando de que no va a haber fallos más adelante, o decir, o van a haber menos fallos, porque estoy tomando en consideración por ejemplo, en qué organismo se hace, si se hace en células Vero, si, por ejemplo, es en el ser humano, si, por ejemplo, la enfermedad viene del mosquito, si es del dengue, si el hospedero es el mosquito, o si es el humano, si el ensayo que se realizó es en qué tipos de células. Entonces, estoy abarcando la mayor cantidad de casos posibles para reducir los fallos que van a tener más adelante. Y cuando mi modelo sea aprobado para buscar en nuevos compuestos que no tienen digamos, un fin, un target específico, este de acá pueda clasificar y decir, mira, este nuevo compuesto, si los pones en estas condiciones, va a ser activo contra esto. Por tal motivo, ya sabiendo y viendo las diferencias entre, por ejemplo, los parámetros estadísticos y la precisión y nuestra ecuación lineal, nosotros seleccionamos aquel que abarca todas las condiciones o la mayor cantidad de condiciones posibles para nuestro modelo, obteniendo así finalmente nuestro modelo propuesto. Esto de aquí se validó mediante una curva Auroch
Y lo que tratamos de hacer o explicar es que en este caso el modelo sea un sistema no aleatorio, es decir, que no sea por agrupación, sino que haya o discrimine correctamente los datos y no que sea un simple error. En este caso, la línea gris representa, entre más cerca estén estos valores de la línea gris, van a significar que el sistema está agrupándolos porque sí, más no porque está haciendo una correcta discriminación. Para estos valores de aquí yo obtuve un valor de 0.85, que va a representar que la clasificación que se obtiene a partir de este método se asegura con un 85% o sea, de confianza o de efectividad de que los datos van a ser discriminados de una forma correcta y no va a ser porque sí, aleatoriamente. Una vez llegado ya a la parte de que ya validé el método, tengo la ecuación lineal, tengo ya que mis parámetros estadísticos son favorables, soy miembro del grupo de organometales en síntesis. Este grupo de aquí sintetizó 45 compuestos que a la final son compuestos nuevos, no tienen un target específico. Y los comencé a probar en mi modelo para ver si alguno de estos de aquí, por ejemplo, pueden tener actividad. Entre toda mi base de datos, yo seleccioné aquellos que me interesaban más. En este caso, por ejemplo, tengo el COVID, tengo el dengue, tengo el virus del oeste del Nilo, el Zika. Y comencé a probar los 45 compuestos en 48 agrupaciones de condiciones y datos. Siendo así que al final, entre los 45 compuestos que yo tengo acá, estos fueron los que me presentaron mejores resultados. En el caso, por ejemplo, del ensayo 4, 5 y 6, que representan las condiciones, el grupo de condiciones 4, 5 y 6, que son dengue, el virus del oeste del Nilo y el Zika. ¿Por qué? Porque son las enfermedades que me interesan atacar y son las enfermedades que que tienen mucha correlación, están muy relacionadas entre ellas, más del 90% de toda su información. Y mediante mi modelo y lo que les mencionaba, ya la parte de hacer el cambio desde la función calculada o la función de actividad hacia una función de preprobabilidad que pueda hacer la clasificación entre 1 activo y 0 no activo. En este caso, como pueden observar, se hace una clasificación colorimétrica, siendo verde alta probabilidad de actividad, rojo que no hay actividad y amarillo que pueda o no, medianamente que haya actividad. En el caso, se seleccionaron los 8 mejores compuestos que presentaron actividad en la lista, y estos de aquí, lo que se puede decir es que entre estos compuestos, para Zika, que es el grupo de condiciones 6, existe una alta probabilidad de que exista actividad contra esta enfermedad. Y más adelante, o por si me preguntan en esta parte, me preguntarán por qué todo está amarillo, 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 amarillo. Esto no, por lo general no siempre sale así. En este caso es porque, por ejemplo, el grupo de investigación trabaja con estructuras similares que hace cambios en ciertos puntos, y esto de aquí, por eso son estructuras muy similares y presentan actividades similares, más no son compuestos muy diferenciados. Como conclusiones, el modelo PTMA-LDA es capaz de manejar y clasificar grandes conjuntos de datos con alta especificidad. El modelo a condiciones deseadas para cada descriptor molecular. Asimismo, la efectividad del modelo, según los parámetros estadísticos, estuvieron correctos acorde a la bibliografía en un 95% de confiabilidad que corrobora su eficacia. El modelo es capaz de procesar e identificar nuevos compuestos que puedan tener actividad favorable frente a las enfermedades de la familia Flavivirus, y que mediante el sistema de validación del modelo nosotros utilizamos el cálculo del AUROC, el cual nos indica que con un 85% de confiabilidad de que los datos van a ser clasificados correctamente. Los contenidos de esta investigación marcan un inicio para el desarrollo de una técnica que pueda ayudar al descubrimiento de fármacos contra los flavivirus, ya que no existe un tratamiento. En este caso, los trabajos que me faltarían hacer o para completar y que la investigación tenga más peso, me faltaría hacer los ensayos biológicos correspondientes con estos compuestos que fueron reportados como activos,
emplear otros descriptores moleculares que en el cual me encuentro haciendo actualmente, en el caso de esta investigación, haciéndolos con 3 descriptores moleculares, actualmente me encuentro haciéndolos con 200, para que el modelo sea más completo. Construir modelos no lineales como redes neuronales, es decir, que ya no solamente la computadora aprenda y mejore, sino que piense, que ya piense por qué está haciendo eso. ¿Ya? Evaluar la influencia proteínas en el modelo, ya es decir, medir también la actividad que va a tener en las proteínas y utilizar otras técnicas del machine learning más modernas o más ya en 3D y así, para poder obtener mejores resultados. Agradecimientos pues a la Universidad del País Vasco y al grupo de organometales en síntesis. Adicional también agradecimientos a mi compañera del doctorado, Arvid, que ella me ha ayudado mucho y es o sea, me ha enseñado bastante en este aspecto. Humberto González Díaz, a Sonia Arasate, también agradecimientos especiales a la Universidad de las Américas, a la Facultad de Tecnología, que me han permitido poder compartirles un poco de esta información, y a Junior Pérez y a Eduardo, que han sido mis mentores y me han... Si tienen alguna duda, pues esa sería toda la exposición y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Disculpen si me abarqué mucho. De hecho, la primera vez que preparé la exposición podía ir más de 2 horas. Para empezar la pregunta, en la parte de filtrado de datos, ¿cuál es aproximadamente el porcentaje de información que descarta? Carlos, parece que tenemos un problema con tu Con micrófono. micrófono, ajá. No se te escucha muy bien. Entonces voy a dar paso a la lectura de algunas preguntas que sí. Son condiciones que él utilizó. Y en este caso, pues, existen muchas condiciones que te van a salir en tu base de datos que tú vas a tener que saber discriminar y clasificar. Pero nosotros seleccionamos estas de aquí, porque son las más sencillas, son las más comunes, son las que, por ejemplo, el nombre del objetivo, que son cultivos celulares, el organismo activo, el organismo de ensayo, donde se realiza, eso son condiciones que siempre van a estar presentes, más no son condiciones como que muy inusuales, que no se van a repetir, entonces tú no las vas a tomar en consideración porque son para ensayos muy específicos. O sea, tratas de seleccionar las condiciones que sean más, digamos, más homogéneas, que siempre estén en los ensayos, porque esas son las que se van a buscar. Si tú ya necesitas añadir más condiciones, pues le puedes poner más condiciones, pero por lo general va a ser más cálculo, más tiempo, mucho más que el modelo aprenda y vea, ¿sabe esta condición me sirve o no me sirve? Y mira, en esta condición solamente me aparece en 5 ensayos y tengo 1.000.000 de ensayos. La toma en consideración, va a ser efectiva, entonces en esa parte tú puedes trabajar con las condiciones que tú quieras, pero siempre es preferible que sean con aquellas que siempre estén presentes en los ensayos. Correcto. Otra pregunta. En la fase de filtrado de datos, ¿cuál es aproximadamente el porcentaje de información que se descarta y cuánto representa en tiempo y gasto de recursos en la investigación? Aparte de su función biológica, ¿cuál es otro aspecto a analizar? Gracias, una presentación muy interesante. A ver, esa estuvo larguísima, esa pregunta. A ver, vamos por partes. En la parte cuando nosotros realizamos la parte del filtrado de datos, nosotros tratamos de que sea lo más significativamente posible. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia entre ir desde lo específico, que es, por ejemplo, lo que les hablaba antes en el diseño de fármacos basados en estructura, en el cual tú vas a hacer una retroinvestigación a partir de una molécula que ya está en 3D y ya la tienes clasificada, hacia más grande. En este caso, nosotros necesitamos una mayor cantidad de base de datos para que el modelo
pueda, entre todos los compuestos que no son favorables o que no tienen una actividad, pues a tratar de que estos de ahí no nos afecten. Entre más datos tengas, es mejor. Y tratar de salvar los datos que tú más puedas es lo correcto. En este caso, si el dato, por ejemplo, en la presentación que ves aquí, posee el código que lo representaría computacionalmente, tú puedes hacer los cálculos por algoritmos computacionales para obtener datos y así tratar de salvar la mayor cantidad de data posible, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, hay diferencia entre trabajar con compuestos o sea, con una base de datos de 1000 a trabajar con una base de datos de 1.000.000 y que pierdas, por ejemplo, el 50% de los datos o que pierdas el 60% de los datos, lo importante es la calidad de los datos, porque muchos de estos datos, como decía, están incompletos, están malos, a veces tienes que estarlos modificando. Entonces, tratar de que pierdas datos, más bien sería tratar de salvarlos y tratar de que la mayor cantidad de datos posibles sean fiables. ¿Me puedes repetir la pregunta para ir respondiendo más o deja ver si aquí está para leerla? ¿Está aquí? Segunda parte, a ver, el porcentaje que se descarta, ¿cuánto tiempo representan tiempo y gasto de recursos en la investigación? Esa es la segunda parte. ¿Cuánto? Ya, a ver. Antes, esto de aquí, por ejemplo, se hacía por HTS, High Throughput Screening, el cual o sea, ya automáticamente se comenzaban a hacer todos los ensayos en vivo, para poder identificar si es un compuesto activo, si es un compuesto no activo, en este caso. En este caso, nosotros lo que tratamos de hacer es evitar eso, porque eso de ahí es un gasto colosal de tiempo y dinero, como no tienes ni idea. O sea, si tienes un presupuesto de 1.000 millones de euros para investigar, como por ejemplo el proyecto del COVID, que ha sido una inversión colosal similar al proyecto Manhattan, entonces es como que, wow, ya, métele para ver qué sale. Pero en el caso, por ejemplo, de inversión, nosotros aquí estamos ahorrando cualquier cantidad de dinero, porque al momento en que tú le vas a dar ya al investigador experimental, tú ya le estás asegurando que entre los 10.000 compuestos que tenían sintetizados, al menos uno o dos o tres van a tener actividad. Entonces, entre probar los 10.000 y ya, o solamente probar tres, que ya sabes que van a tener actividad, tú estás quitando un montón de tiempo y un montón de dinero, porque solamente vas a ensayar tres. ¿Ya? Y en la parte computacional, esto de aquí, por ejemplo, si tengo los datos y los datos están correctos, y yo veo que los datos están ahí, pues tranquilamente puedo demorarme meses, puedo demorarme, ¿qué será? Unos 5 o 6 meses en hacer toda esta parte que experimentalmente tomaría años. Entonces es un ahorro bastante significativo entre insumos, presupuesto, personal humano, tiempo y dinero. La última parte de la pregunta, aparte de su función biológica, ¿cuál es otro aspecto a analizar? Aparte de la función biológica, se refiere a la actividad biológica. ¿Qué otra parte que además puedo analizar a partir de la actividad biológica? Creo que sí. Bueno, a ver, me dice aquí, aparte de la función biológica, ¿cuál es otro aspecto a analizar? Bueno, pues mira, adicional a la parte de la actividad biológica, tú puedes ver la interacción que tú vas a tener entre tu compuesto obtenido y la proteína, en este caso. Ya, yo, por ejemplo, con este modelo, lo que hago es predecir que va a tener actividad. Pero al momento en que tú ya vas a simular la administración del fármaco que tú tienes ya en un organismo, aquí tú vas a tomar otros conceptos que son ya farmacocinética, farmacodinámica, biodisponibilidad. Entonces tú todo eso de allá puedes hacerlo a continuación con otros ensayos. En este caso, por ejemplo, puedes ya después simularlo con modelamiento 3D, que es el docking, para ver, por ejemplo, tiene actividad, pero quiero ver cómo es la interacción y qué tanto, por ejemplo, del compuesto se va a anclar, cómo se va a hacer proteína, si va a reaccionar correcta o va a funcionar incorrecto, si además de la actividad va a tener una sobreactividad o va a tener una supresión de la actividad. O sea, puedes hacerle mucho a partir de esto de acá, puedes evaluarle muchas cosas. Por eso una de las cosas que está a continuación es la parte de introducir la parte de las proteínas para ver la función de respuesta entre la actividad biológica con la proteína y las interacciones que van a tener.
Una pregunta más. En términos generales, ¿cuáles son los parámetros fundamentales para que el modelo sea Disculpa, se cortó. ¿Me puedes repetir la En pregunta? términos generales, ¿cuáles son los parámetros fundamentales para que el modelo sea viable? A ver, los parámetros fundamentales que tú vas a tener que tener en este caso van a ser estos de acá. Para que el modelo sea viable y tú puedas decir, este modelo me va a funcionar correctamente, tú tienes que tomar la parte esto, que tu modelo presente una correcta especificidad, una correcta sensibilidad y una correcta precisión acorde a lo establecido bibliográficamente. En este caso, por ejemplo, el mínimo es 70%. Yo obtuve un 77%. Mediante redes neuronales que estuve viendo, aumenta. ¿ya? En este caso, por ejemplo, hay estudios reportados con mi compañera Arbil y otros estudiantes que también realizan este tipo de investigaciones, pues que, por ejemplo, pasa del 75 al 79, al 80, al 81. Buscar que sea lo más alto es lo que uno quiere para que sea favorable. Y adicional a eso, que esto de aquí, la función de referencia, que ingresen los descriptores y que ingresen las condiciones. Porque de esta manera tú vas a obtener lo que se necesita para predecir una correcta actividad. Recuerda que tu función de referencia va a ser digamos, va a ser el sistema de referencia de la actividad y tú vas a tratar de simularlo con esta de acá. Esta es la actividad reportada que tú calculas mediante cálculos estadísticos de la actividad biológica y tú quieres predecir una actividad de un compuesto nuevo mediante las desviaciones que tuvo acá la función de referencia con los descriptores moleculares. En este caso, y en castellano y en cristiano, es... Preguntas para Ya. terminar. El hecho de que un modelo no tome en cuenta una de las condiciones no podría significar que la misma no es necesaria para generarlo. ¿Forma de simplificar el mismo? Como te decía antes, que el modelo tome o no tome en consideración una condición dependerá mucho, mucho, mucho de las cosas que nosotros estamos, las condiciones básicas de un ensayo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo le puedo poner una condición, puedo ponerle una condición súper inusual de, por ejemplo, que a la célula Vero le sometía a algún estrés físico, un estrés químico para ver cómo reaccionaba, o le metí otra condición que por lo general no está dentro de estas, puede entrar o no puede entrar. Pero que el sistema tome la mayor cantidad de condiciones posibles significará que abarcará la mayor cantidad de posibilidades. Que el fármaco nuevo, ¿verdad? El fármaco viene, va a pasar al modelo y va a jugar condición 1, condición 2, condición 3, condición 4, condición 5. ¿Le afecta o no le afecta? En conjunto con los descriptores moleculares que van a estar midiendo la relación estructura-actividad. Entonces, si una de estas condiciones es mínima o no tiene mucha influencia en comparación con todo el Big Data que nosotros estamos haciendo, no le va a influir. Pero tú tienes como investigador, como la parte de, así como investigador, como la parte experimental, tú tienes que ya saber cuáles son las condiciones que tú quieres que entren y van a ser tomadas en consideración, porque después de que tú ya haces este modelo pasa en vivo y tú vas a someter tu compuesto a las condiciones que tú ya estás estableciendo y que están saliendo como activas para verificar el modelo. Muy bien, y terminamos con esta pregunta. ¿Cuál químico sería más viable y menos costoso para empezar con un trabajo? ¿Sería viable trabajar con drogas o sustancias psicotrópicas? A ver, específicamente hablando, hay una ciencia que, por ejemplo, es la parte del diseño de fármacos. Cuando tú generas un químico que se basa a partir de estructuras químicas, es decir, tratas de simular compuestos químicos para poder tener un fármaco que ya sabes que va a tener una actividad y así tal vez tratar de reducir costos. Pero en el caso de este de aquí, si sería más viable o menos costoso empezar un trabajo,
Mira, la cocaína tiene muchas variaciones, muchísimas variaciones, ¿ya? Como tal. ¿Ya? Desde la cocaína, de hecho, al principio fue una de sus, digamos, de sus variantes son muchos fármacos, como la heroína. La heroína antes se utilizaba, por ejemplo, como medicamento, y ahora ya después fue catalogado como droga. Ya, en este caso, pues, si el principio activo es utilizable, tú lo puedes modificar, pero tratar de reducir costos a partir de esta parte de acá, siempre sintetizarlo va a ser de cierta manera más fácil, porque en el otro caso tratar de obtenerlo es purificarlo, o sea, es tratar de escogerlo, extraerlo, limpiarlo, purificarlo, filtrarlo y ahí al final ya obtener esa parte de allá y ahí comenzar a hacer las modificaciones va a ser más costoso. Entonces, lo preferible es ver la estructura y tratar de sintetizarla. Eso de esa manera te va a salir un poco más barato. Perfecto. Muchísimas gracias, Jendrik, por tu colaboración. Esta es una de las tantas aplicaciones que podemos encontrar de la biotecnología. La estamos viendo desde distintos ámbitos. Estamos siempre